Buen día, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gozo estar con ustedes nuevamente. Y para empezar el mensaje en esta mañana, quiero que tengamos una palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias porque has sido bueno con nosotros, porque nos has bendecido, Señor. Gracias por todas las cosas que tú haces, Padre. Te pido en esta mañana que tú limpies nuestros corazones, que tú limpies nuestras vidas, nuestras almas, Señor, y que podamos estar atentos y pendientes a tu palabra, Señor, y que sea para edificación de cada uno que escuche tu palabra, Padre Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que sigamos estudiando el libro de Hechos en el capítulo 14. La semana pasada hablamos sobre Juan, sobre Pedro, Pablo y Bernabé, que estaban en Listra, y en este lugar encontraron que no había sinagoga, que era un lugar totalmente, en su mayoría, era pagano. Claro, habían judíos, pero en su mayoría habían paganos. No había sinagoga, no había donde predicar la palabra, de escuchar ni predicar la palabra del Señor, ni leían la ley. En este lugar fue donde Pablo y Bernabé empezaron a desarrollar una predicación callejera. Por este motivo, este cojo escuchó la palabra del Señor, escuchó y tuvo fe al escuchar la palabra del Señor. Ahora, la mayoría de la gente estaba viendo lo que estaba pasando. Y este mensaje lo he titulado Somos hombres. En el versículo 11 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Y qué pasó en este momento? La gente se dejan llevar por lo que vieron. Vieron milagros. Muchas personas, al ver milagros, quieren y buscan que se le haga un milagro. Mucha gente busca esto. Están seducidos por las cosas que se les puedan dar. Están seducidos por los beneficios de un evangelio y no quieren pasar por lo que conlleva a estar caminando en la palabra del Señor. En el versículo, en Juan 20:29, dice así: Jesús dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eres más bienaventurado los que no vieron y creyeron. Y leímos en Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estas personas no prestaron atención al evangelio, no prestaron atención a lo que estaba diciendo Pablo, pero sí al milagro. Y enseguida, como hombres, se dejaron llevar por la vista, se dejaron llevar por lo que estaban viendo. Un hombre que nunca había caminado y que ahora estaba caminando. En ese lugar se adoraban a dioses paganos. Se adoraban a Zeus, a Hermes, y había una historia sobre estas personas, sobre estos dioses. Se decía que ellos bajaban de vez en cuando a la tierra, y una vez de esas que bajaron, llegaron y nadie los atendió, solo una pareja de ancianos, y mataron a todo el mundo excepto la pareja de ancianos. Entonces, cuando estas personas que no escucharon, no le prestaron atención a la palabra del Señor, vieron lo que ellos habían hecho, pensaron enseguida. Y leamos el versículo 17. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque les eran el que
porque era el que llevaba la palabra. A Bernabé, Júpiter, y a Pablo, Mercurio. Recordemos, el versículo anterior dice, alzó la voz diciendo, en lenguaje licaónico, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Los endiosaron. Y muchas veces nosotros mismos en las iglesias endiosamos a la gente. Porque hablan bien, porque cantan bien, porque nos escuchan. Y hasta personas que no, a personas en el mundo, ahí están las celebridades, los jugadores de béisbol, los jugadores de basquetbol, muchas veces los endiosamos. Es más, a los cristianos pensamos y los ponen en un molde y piensan que apenas se meten a la iglesia, porque así dicen, se meten a la iglesia, ya tienen que ser de esta manera. Pablo y Bernabé los llamaron dioses. Ellos no sabían que los habían llamado así, porque les hablaron en lengua licaónica, una lengua que se hablaba solo en ese lugar, una lengua que era cultural, era de ese lugar, era autóctono de ese lugar. Entonces ellos no entendieron, no sabían que los habían llamado así. Los llamaron Júpiter y Mercurio. En Lucas 11, 27 y 28, Jesucristo habló aquí y decía, dice Lucas 11, 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. No es tanto las cosas que se hacen, no es tanto el que trae el mensaje, sino el mensaje, el que escucha la palabra y la guarda. El escuchar a Jesucristo conlleva algo muy importante en nosotros, estar pendiente con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Y no solamente escuchar, no solamente estar pendiente. Cuando usted escucha a Jesucristo, esto tiene que llevarlo a una acción. Y encontramos maestros engañadores, para que hayan personas que hablen lo que conocen, que estén yendo y haciendo cosas que no son. Tiene que haber alguien detrás de esto. Sabemos que hay una mente maestra detrás de todas las cosas, pero siempre va a haber un maestro engañador, un maestro que engañe a las personas, que manipule a las personas. Entonces, aquí vemos en el versículo 18, en el versículo 13, dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Entonces, primero, había un sacerdote de otra cosa. Había un sacerdote que adoraban a Júpiter. De este sí había templo en este lugar. Y el templo estaba enfrente, estaba en el centro, estaba en lugar de entrada. Todos los que pasaban por ahí lo veían a él. Y él se adelantó. Se adelantó para dar el ejemplo. Estos son los dioses. Entonces vamos a traerle ofrendas. Vamos a traerle un regalo. Y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Y esto es lo que muchas veces las personas hacen y son engañadas por esto. Y el versículo 14 dice,
Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ellos no salieron huyendo. Ellos se regresaron y se fueron a la multitud. Rasgaron sus vestidos en señal de que era una blasfemia, de que era algo malo, de que no podían soportar esto que estaban escuchando. Y hay que tener algo en cuenta. La palabra del Señor, y esto lo dijo Jesucristo en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, hay un peligro aquí, inminente. Estaban hablando bien de ellos. De repente ellos se pudieron sentir orgullosos porque estaban siendo elogiados por la gente, por toda la gente. Pero no era por lo que eran ellos, sino por lo que habían hecho por el poder de Jesucristo, por el poder del Señor. Y ellos estaban claros en esto. Cosa que hoy en día en muchas personas no lo vemos. Muchas personas cuando escuchan que se están hablando bien de ellos, su ego se crece. Y hasta empiezan a tratar mal a la gente. Y esto pasa aún en las iglesias. Pero Pablo y Bernabé rasgaron su ropa. No esperaron un tiempo a disfrutar de estos beneficios, a disfrutar de los elogios, a disfrutar de la fama. No esperaron ningún tiempo. Se rasgaron sus vestidos y se fueron ante ellos para aclararle. Porque es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y se lanzaron ante ellos. Y el versículo 15 dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Vosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que es de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar por sus propios caminos. Y el 17, si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y alegrías nuestros corazones. Entonces, aquí vemos que Pablo y Bernabé no iban a dejar esto así, sino que fueron en medio de ellos a demostrar que ellos no estaban de acuerdo con lo que estaban diciendo. Dieron testimonio de Jesucristo, de lo que había hecho Dios con el pueblo judío anteriormente, que a pesar de que no había sinagoga, y hay que poner muy en cuenta esto, cuando ellos llegaban a una sinagoga, las personas tenían conocimiento de la ley y ellos apelaban a ese conocimiento. Pero cuando llegaron a este lugar que no había sinagoga y no se hablaba de la ley, sino que eran personas que no habían escuchado de la ley del Señor, ellos apelaron al conocimiento que Dios le había puesto en sus vidas, que todo el mundo trae dentro de sí. Entonces ellos venían a anunciarles de que se convirtieran de esta vanidad, de algo hueco, algo que no tiene sentido, algo que no tiene fundamento, que se convirtieran de estas cosas sin fundamento. Y todo lo que ellos dice, y habló de las edades pasadas, cuando Dios los dejó, les dio territorio y los dijo que anduvieran en sus propios caminos, hablando de que ellos podían tener cosas, podían estar en cosas, y dijo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, hablando del testimonio de lo que hay, de la naturaleza, que por medio de la naturaleza podemos ver el poder de Dios, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, hablando de las cosechas, de las lluvias. ¿Cómo no hay un Dios tan grande detrás de esto? Al conocimiento que todos tenemos.
Todas las personas tienen conocimiento de Dios. Y además, en el versículo 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciera sacrificio. Pablo y Bernabé reconocían a quién servían y querían enseñarle eso a esta gente. Y trataron de dirigirlo toda la atención de ellos que tenían hacia ellos, hacia Jesucristo. Estas personas no habían escuchado, ni escucharon. Difícilmente, dice el versículo 18, lograron impedir que les ofrecieran sacrificio. Ellos no eran dignos de sacrificio, ellos lo sabían. Y, hermanos, quiero que reflexionemos en esto. Somos hombres. Y porque somos hombres, necesitamos del Señor. Necesitamos de Jesucristo. Necesitamos del sacrificio que Él hizo. Porque somos hombres, necesitamos de ese poder. Necesitamos de recibirlo como Señor y Salvador. No solo el poder, sino necesitamos poner atención a su palabra y escuchar lo que dice. Dice que la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, quiero que escuchemos esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas esas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y Romanos 12, 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es racional, hermano. Esto no es algo sobrenatural. Es más importante que usted escuche la palabra y la siga y la obedezca. Es más importante que usted cambie, que usted no provea para la carne, que usted no provea para esos deseos que tiene su carne. Aléjese de eso. Hermano, es hora de que usted escuche y ponga en práctica la palabra del Señor. Dios me los bendiga.